Muy buenas tardes, bienvenidos al auditorio Iliana Espinel Cedeño. En estos momentos daremos inicio al conversatorio Literatura y Distancia, Escribir desde afuera, una conversación en torno a la migración y el acto de escribir. ¿Cómo asumen la idea de nación y pertenencia? ¿Cómo han afectado sus respectivas migraciones en su trabajo literario? ¿Cómo ha incidido la migración en el terreno de la lengua escrita? ¿Y cómo asumen los conceptos de identidad, desarraigo y tradición literaria? Organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, tendrá una duración de 1 hora. Participan Víctor Vimos, Daniela Alcíbar Belolio y Mónica Ojeda. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola Mónica, Víctor, Dani, Hola, ¿qué tal? qué gusto verlos, al menos a través de la pantalla. Hola, Un ¿qué saludo. tal? ¿Cómo ¿Cómo están? están? Qué gusto saber de ustedes. Mucho gusto, qué bueno poder volver a vernos y compartir este espacio. Bueno, estamos en lugares distintos. Mónica en España, Daniela en Quito, en Puembo, no sé dónde estás. Estoy en la bajada Guápulo, de hecho. En la Bajada Guapulo, mira tú. Y Víctor en Cincinnati, ¿no? Según entiendo, Sí, en el medio ¿no? del Midwest de los Estados Unidos. Sí. En la ciudad del pecado, ¿no es? Cerca. Cerca, cerca, cierto. Bueno, precisamente por eso es tan interesante esta conversación, esta charla que hemos propuesto. 3 mesas básicamente en torno a la idea de literatura y distancia, el fenómeno de la migración, el desarraigo, si se quiere, la idea de pertenencia o no a un territorio. Todo eso que podríamos tratar con ustedes de forma tan maravillosa que lo han tratado en su poesía, en su narrativa, en el ensayo, en las novelas. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros. No sé quién quiere empezar. Dani, Mónica, Víctor, ¿quién se anima a abrir esta conversación, a lanzar el primer anzuelo, si se quiere? La primera piedra. La primera piedra, mejor, sí. Ya dale, Dani, que está ya con la piedra en la mano. Bueno, primero, qué alegría de verles, amigos y amiga, qué hermoso ese espacio donde está Mónica, yo lo conozco. Sí. Ah, Me alegra un montón Que es verles. tu casa además, que ya sabes que cuando vengas es tu casa. Yo ya fue mi casa, ya me voy, ya estoy apropiada de ese espacio. Eso, y agradecerte, Santi, por la invitación. Em, Bueno, no sé cómo empezar. Pensaría un poco en esta pregunta que planteaba cómo asumen la idea de nación y pertenencia, ¿no? Que a veces es una pregunta que suele, digamos, al menos la palabra nación es a veces bastante denostada, ¿no? Muchas veces con razón, digamos, pero siento que más allá de como de rechazar la noción, que a veces el rechazo puede ser una actitud como un poco reductora, ¿no? Una actitud que simplemente anula un asunto en lugar de complejizarlo. Pensaría que tal vez es posible hacer eso, ¿no? Un trabajo de complejización. Y en ese sentido, pienso en lo que me ocurre a mí al escribir, ¿no? Y este fuerte arraigo territorial que atraviesa lo que yo he escrito, esta necesidad de poner ciertos nombres de ciertas montañas, ciertos nombres de ciertas calles, de ciertos cafés, de ciertos barrios, de ciertas esquinas, ¿no? No es precisamente eso una nación como Estado-nación, pero sí es una cartografía o una geografía sentimental, afectiva, del recuerdo que tiene nombres y apellidos, digamos. O sea, para mí la esquina de García Moreno y Sucre no es una esquina cualquiera y no podría estar en cualquier lugar, ¿no?
y eso tiene poco que ver con el patriotismo y con el nacionalismo, pero sí, digamos, tiene que ver con una cierta disposición afectiva y estética a la consignación territorial, ¿no? Y eso yo creo que muchas veces es fácilmente rechazado con estas ideas del cosmopolitismo y de que tenemos que ser internacionales y que tenemos que ser legibles en los grandes mercados. Yo apuesto, siento que apuesto por una cuestión más bien micropolítica de esos lugares donde los afectos se han asentado, ¿no? Y que hace que los espacios no sean todos iguales, que los espacios no sean todos intercambiables, o que no haya una escala de valores morales entre lo que es local y supuestamente pequeño y chiquito y cerrado, y lo que es grande y cosmopolita y bla, 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 ¿no es cierto? Entonces, no sé. Hay una cosa ahí de arraigo, sí, sí hay, lejos de cualquier orgullo nacional, pero hay un arraigo geográfico, bueno, en lo que yo escribo al menos, ¿no? Bueno, yo justamente estoy en la García Moreno de Oriente, Muy cerca de mis esquinas cerca emblemáticas. de tus esquinas emblemáticas, ¿no? Bueno, hay que decir que tú viviste mucho tiempo en Buenos Aires, recientemente, hace unos años volviste acá, y entiendo perfectamente esa relación que estableces entre el territorio y la migración. Víctor vivió mucho tiempo en Perú, en Lima, ¿no? Entiendo también hay unos afectos, como dices, tú, una cartografía de los afectos ahí también, y Mónica, que es guayaquileña y ha vivido mucho tiempo ya y está establecida en España, ¿no? ¿Qué podrían decir a esto que ha apuntado Daniela para empezar? Mónica, Yo, por ¿no? ejemplo. No, o Víctor. Sí, Mónica, ya empezaste. Vale, bueno, nada, primero que muchas gracias, que estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y tengo muchísimas ganas de escucharlos, especialmente a Dani, que es, ya lo sabe, que soy súper fan de ella, pero bueno, escucharlos a todos en realidad siempre va a ser un lujo. Em, bueno, yo diría que en mi caso personal también me parece interesante problematizar el tema del concepto de nación. Estoy de acuerdo con Dani. Creo que por un lado, por supuesto, cuando yo entiendo la idea de, por ejemplo, la nación, ¿no? Y qué implica ser, por ejemplo, ecuatoriana y qué implica ser una escritora ecuatoriana. Por una parte, tengo claras cuáles son mis posturas políticas acerca de mi lugar de enunciación, o sea, desde donde yo me enuncio como escritora y como ser humano, ¿no? Y eso es algo de lo que también quiero hablar, pero por otro lado también problematizo, como ella bien dice, como bien mencionó Daniela, también problematizo el concepto de nación, que es institucional y que es muy institucional y también muy que corresponde a una descripción de la identidad nacional, ¿no? Con la que yo no me siento para nada ni reconocida, ni cercana, ni definida, ¿no? Entonces, sobre todo porque tiene que ver con una descripción que es muy amplia y que incluye muchas cosas que no tienen nada que ver con mis posturas políticas, ¿no? Entonces, creo que eso es algo con lo que yo me enfrento constantemente. Por otro lado, me considero, por supuesto, cuando todos creamos una identidad fronteriza, si quieres, o móvil, cuando nos movemos y migramos, tenemos estas identidades mutantes, si quieres, ¿no? Como que van mutando constantemente. Em, pero sí hay algo a lo que yo me aferro, y creo que todos nos aferramos a algo siempre, y a lo que sí que me aferro, más que a una ecuatorianidad, por ejemplo, pensando el concepto de nación, sí que me aferro a una ubicación global, ¿no? O sea, como yo sé que soy una persona del sur, ¿no? O sea, como es el sur lo que me llama, ¿no? O sea, no la ecuatorianidad, ¿no? Sino el concepto de sur, ¿no? Y entenderme como un cuerpo que viene de una experiencia de vivir y de habitar el sur. em, sí que para mí es muy importante políticamente, ¿no? O sea, desde una perspectiva política de identidad, asumir una identidad política de qué es lo que implica ser parte del sur global, qué es lo que implica venir de un país andino, aunque yo no soy andina estrictamente, ¿no? En el sentido de que Ecuador es un país andino, pero yo vengo de Guayaquil y he crecido en Guayaquil
Pero de todas maneras, eso, vengo de un país andino, ¿no? Y de un país con unas determinadas características, con un pasado colonial que no es tan pasado tampoco, o sea, que tiene también las estructuras de nuestra propia nación. Por eso digo que no me identifico con el concepto de nación, de la ecuatorianidad así a secas, porque creo que tiene mucho coleteo de conceptos que para mí son coloniales que son complejos y que yo rechazo políticamente, ¿no? Entonces, pero sí me identifico, entiendo de dónde vienen esas heridas coloniales, de dónde viene ese pasado, de dónde viene esas cosas y me entiendo como un sujeto que viene de esas heridas y de esas grietas, ¿no? Entonces, como entiendo que hay todo un pasado detrás de mí que me hace a mí como sujeto también, ¿no? Entonces, creo que ese concepto de nación a mí me parece como algo efectivamente, como dice Dani, a complejizar, que tiene sus cosas, ¿no? Y luego otra cosa que a mí me parece muy interesante para conversar, ¿no? Que es el tema claro, cómo circunscribimos nuestro trabajo literario, porque somos escritores, todos escribimos, y Dani hablaba de la geografía sentimental, ¿no? Y yo la llamo geografía emocional, ¿no? Yo no tengo en mi escritura, no ha salido así de forma, bueno, también tengo que decir que he sido y sigo siendo una escritora que casi que teoriza sobre lo que ha escrito después de que lo ha escrito, ¿no? Como no, siempre han salido mis cosas, han salido un poco así y yo sin tener muy claro qué estoy haciendo y luego cuando ya salen los libros ya pienso en torno a los libros, cómo me han salido, qué ha sacado de mí, etcétera, etcétera. Y yo no tengo un trabajo muy de nombrar calles o de nombrar lugares y sin embargo, pero en general quiero decir, o sea, en ninguna de mis novelas, incluso cuando Nefando, que tiene partes en donde son Barcelona, tampoco se mencionan muchas cosas de Barcelona, o sea, como no soy muy en general geográfica desde esa perspectiva, ¿no? Y sin embargo, sí que tengo ese vínculo que dice Dani de la geografía emocional en el sentido de qué es lo que la geografía me termina generando como en la línea del símbolo, ¿no? De qué es lo que simboliza para mí este espacio en donde yo he habitado con mi cuerpo y en donde mi cuerpo ha tenido unas determinadas experiencias. Y a veces esas experiencias para mí no devienen como pueden devenir en Dani, a lo mejor en nombres de los volcanes, el nombre o el tal, y devienen más en el paisaje sin nombre, pero paisaje a fin de cuentas, y que si uno lo lee, entiende, ¿no? Que es un paisaje muy específico, ¿no? O sea, como en Mandíbula aparece Guayaquil y está nombrado Guayaquil, pero tampoco aparecen calles de Guayaquil, no hay un retrato, ¿no? Como no hay una necesidad, tampoco he sentido nunca la necesidad de retratar mi país, o sea, como, porque además me parece una tarea imposible, ¿no? Como no encuentro que sea posible retratar, ni nada, o sea, no tengo ganas de hacer la gran novela de Guayaquil, ni la gran novela de ningún sitio, o sea, como no es algo que me interesa a mi propio proyecto literario, pero sí que siento que tengo una geografía emocional que además yo he descubierto a partir de la migración, es decir, cuando yo vivía en Guayaquil, yo vivía, yo creo que bastante sofocada por el presente. El presente es una cosa inmediata y aplastante. No tienes tiempo para pensar sobre ello, o yo al menos no. Estoy hablando básicamente de mí. Pero yo no soy capaz de pensar sobre el presente. El presente siempre me aplasta, me aniquila, me deja como una estúpida y siempre quedo estúpida en el presente. Y realmente gano un poco de inteligencia, un poco de aprehensión del entorno cuando lo que me pasa, me ha pasado ya, está en el pasado y puedo pensarlo y puedo reflexionarlo. Y a mí el presente, cuando yo vivía en Guayaquil, me hacía que yo no viera ni Guayaquil ni Ecuador desde un lugar muy... No, era incapaz de escribir sobre Ecuador o pensar siquiera de Ecuador. No podía porque lo estaba viviendo desde muchos lugares. Yo no podía. Y en cambio, cuando me fui, nunca me sentí tan con un pensamiento recurrente de Ecuador en paisaje y en vida y un montón de cosas, como cuando me fui. O sea, irme me hizo tener a Ecuador más presente, digamos, como esa geografía emocional de la que hablo. No Ecuador como nación, sino Ecuador como lugar de experiencias vitales que me han marcado y que me hacen la persona que soy, ¿no? Pero tuve que irme, ¿no? Y además, irme a mí sí que me implicó una postura política muy potente de darme cuenta de cosas que en Ecuador no las notaban o
¿no? Como vivir en España, notar cómo es la situación migratoria, no solo para los ecuatorianos que también, sino para todas las personas que tratan de cruzar, de pasar África para llegar acá a tener una vida mejor, que se ahogan en el Mediterráneo. O sea, la situación migratoria aquí es de crimen de lesa humanidad y no entiendo por qué llaman a este lugar un país del primer mundo, porque si el primer mundo es genocidio masivo a personas migrantes del sur global, pues entonces la verdad es que ojalá no seamos nunca primer mundo, pero es que es una situación como políticamente a mí la migración, o sea, el hecho de desplazarme, lo que quiero decir para ya dejarle paso a Víctor, quiero decir, a mí me ha politizado mucho, o sea, la migración. O sea, me ha hecho, primero, realmente sentir tangiblemente ese paisaje emocional de Ecuador y trabajarlo en mi literatura, no desde el retrato, ni de eso de lo que estábamos hablando, sino desde otros lugares más simbólicos, más personales, quizás más íntimos. Y luego sí que me ha significado todo un posicionamiento político como persona que viene del sur, que eso no era algo que yo había siquiera reflexionado estando en Ecuador. O sea, quizás también me fui muy joven de Ecuador, me fui a los 23, entonces fue la primera vez que me vine a España. Entonces no había tenido tiempo para plantearme eso, ¿no? O sea, como, pues sur, yo vivo aquí, para mí esto es sur, norte y todo, ¿no? Como es absolutamente todo. Pero sí, o sea, como para empezar un poco la discusión soltaría estas cosas y ya luego las podemos ir comentando. Víctor ya puede meter su cuchara. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir este espacio con Mónica, con Daniela, con Santiago. Yo estoy bastante identificado con varias cosas que se han dicho en este momento, pero quería poner en discusión eso que podríamos llamar las versiones de la migración, ¿no? Las que tienen que ver con las versiones que tenemos nosotros de esa idea de nación, o las versiones que tenemos de la idea de identidad, ¿sí? Yo soy de una ciudad como Riobamba, en Chimborazo, que tiene una vida entre rural y urbana. Y solamente ese hecho en mi desplazamiento hacia Quito, por ejemplo, ya me hace ocupar el lugar del otro, ¿no? Entonces, para ponerlo, digamos, en esta idea de movilidad, ¿no? Yo creo que una de las condiciones fundamentales que quizá entran a poner un matiz dentro de la voz del migrante es que ocupa directamente el lugar del otro, ¿sí? En el Perú yo ocupaba el lugar del serrano ecuatoriano, que en una ciudad como Lima, digamos, cada uno de estos lugares tiene cargas semánticas también, ¿no? El lugar del otro. Y aquí en Estados Unidos ocupamos el lugar de los latinos, ¿no? Ni ecuatorianos, ni peruanos, nada, todos somos latinos y a veces cuando hay un poco más de paciencia para la diferenciación, somos mexicanos, ¿sí? Entonces, esas cargas semánticas de la movilización creo que son diferentes dependiendo justamente del lugar, del punto de partida, que además es el punto de formación política de la voz hacia la que hablaba Mónica, ¿no? Yo quiero decir, sigo estando aquí en los Estados Unidos, pero cada vez más ratifico más mi condición de provinciano, ¿sí? En Quito ratificaba mi condición de provinciano. En Lima, en la Universidad de San Marcos, dando clases, yo era un profesor provinciano, ¿no? Y eso es un punto político. Yo creo que es un punto político fundamental para definir el lugar desde el que sale la voz, ¿no? La voz migrante. Cuando recibí la invitación a esta mesa, leí el título y dije, no, otra vez la palabra nación, ha vuelto, ¿no? Y recordé mucho una respuesta que Jorge Enrique Adum da en una entrevista cuando a él le preguntan ¿por qué la poesía ecuatoriana no tiene la misma difusión o peso en la esfera pública que la poesía peruana o chilena? Y él dice una cosa que me gustaría poner aquí sobre la mesa. Dice, es que yo creo que el pedestal de la poesía, el pedestal nacional de la poesía ecuatoriana es diferente, dice él. Entonces yo estaba pensando, ¿qué pedestal, no? ¿Qué versión de nación estaba pensando Jorge Enrique Adum, ¿no? Y cómo podemos repreguntar esa versión de nación, ¿sí? Porque desde donde yo lo observo, en primer lugar, nada tiene que ver la idea de nación en ese sentido institucional
con un trabajo poético. Al contrario, me parece a mí fundamental que el trabajo del poeta tiene que reventar esas ideas de nación, esas ideas de identidad para entrar, digamos, en contacto con la experiencia poética del lenguaje, ¿no? De la transmisión de una experiencia de la movilidad en este caso, ¿no? Entonces yo creo que sin querer, digamos, poner en discusión esas versiones que aún tenía de la nación, digamos, ¿no? Sí vale la pena volver a preguntar lo que escritores como él han estado pensando o han estado diciendo, porque han marcado caminos que no han dejado de ser también caminos o versiones oficiales de lo que entendemos por nación o por relación de la escritura con la nación, ¿no? A mí me parece que desde esa perspectiva, por ejemplo, vale la pena revisitar a la distancia. A mí me ha servido mucho revisitar obras como El Boletín y Elegía de las Mitas de César Dávila Andrade, que tanto tiene que ver, voy a poner esto en comillas, con la idea de nación, ¿sí? Con la idea de narrativa de una nación ecuatoriana, ¿no? Le han dicho que es un poema indigenista del Ecuador, lo utilizaban como una consigna de denuncia, ¿no? Yo creo que ahí hay la posibilidad de la distancia, la posibilidad de la migración, nos permite a nosotros, me parece a mí, releer desde una perspectiva diferente ese tipo de material, ¿no? Y entender, por ejemplo, que ahí donde han visto que el poeta le da la voz al indio, porque pobrecito no puede hablar, tiene que darle hablando, ¿sí? Ver otro tipo de relación, un tipo de relación que precisamente tiene que ir a contrapelo de la historia, ¿no? Que precisamente tiene que ir a contrapelo de la idea de jerarquización del mestizo con el indio, por ejemplo, en esas lecturas, ¿sí? Y que tiene que ver, yo creo que con un lugar de aperturas, con un lugar de desapegos, ¿no? Que ya tiene bastante que ver con la idea de la migración y la movilidad. La cábala mística dice, de hecho, que la existencia del hombre viene por una migración interna de Dios. Dios se retira para que el hombre exista en la nada, ¿no? Entonces, eso también nos pone a nosotros en la noción clara de que la migración no sucede solo hacia afuera, ¿no? Está sucediendo dentro, continuamente, ¿sí? La modificación, el cambio, las aperturas son elementos, me parece, que están pasando en varios niveles. Por eso es que me parece tan interesante poder hacer repreguntas, ¿no? Como esta repregunta a la observación del poeta Dom, ¿sí? ¿Qué pedestal? ¿Qué nación? ¿Cuál es la versión de nación? Porque si yo pregunto a un habitante quechua de Chimborazo, su versión de nación va a ser una versión absolutamente diferente a esa idea de pedestal, ¿no? Si yo pregunto a alguien en Guayaquil o en Quito, su versión de nación va a ser totalmente diferente, ¿sí? Entonces, ahí me parece que la repregunta vale la pena para poder abrirla, ¿no? En mi caso, yo todo esto ha alimentado, digamos, una serie de reflexiones desde las cuales intento poner en crisis mi noción de identidad, ¿sí? Mi noción de individuo nacional. Yo estoy fuera del Ecuador casi 10 años, entonces ya tengo una hija que nació en Lima, en Perú, entonces estamos viviendo aquí un tiempo, unos años. Me pregunto yo a veces, bueno, ¿en qué parte de esa versión de nación me quedé? ¿No? Y precisamente por qué, digamos, me sigue siendo tan necesario, contrario a lo que podría parecer, me sigue siendo tan necesario volver a observar, a repreguntar, a criticar esa idea de nación, ¿no? Yo creo que dentro del trabajo poético, precisamente una de las cosas que más me alienta a mí es la posibilidad de una exploración de esa crisis de la identidad que permite la idea de un desapego, de una voz jerarquizada, para poder entrar a relacionarse de una forma distinta con la realidad y el momento creativo del lenguaje y la experiencia que uno tiene para trabajar, ¿no? Entonces, digamos, para ponerlo como una síntesis, yo creo que frente a estas versiones, frente a esta idea de la nación, deberíamos posicionar la repregunta constante de qué versiones de la nación hemos recibido, qué versiones de la nación estamos reproduciendo con nuestras palabras y con nuestros silencios. Eso me parece que es importante. Sí, porque a veces parecería que la nación existe solo en lo que se dice, cuando en realidad existe también, y creo que en algunos momentos más, en lo que se calla.
Y el segundo elemento, que sí, que la migración es un movimiento de modificación, de cambio, de afinación de estas relaciones con la experiencia poética, yo estoy hablando nuevamente desde mí, que sucede fuera y sucede dentro, entonces va sucediendo en distintos momentos. Y que la voz de enunciación, esta voz del otro que ocupamos a donde quiera que vayamos, está marcada también por el lugar desde el que partimos, ¿no? Está marcada claramente por el lugar desde el que elegimos reivindicar, además, me parece. Gracias, Víctor. Hay que decir que todos somos provincianos en esta mesa, menos su camisa. Volvamos donde Dani. Dani, por favor. Dani, estás apagada el micrófono. Perdón. No, tranqui. No, decía que pensando un poco en todas las cosas que han dicho tan brillantemente Mónica y Víctor, yo soy una migrante, fui una migrante que nunca salió del sur global, como dijo Mónica, y ahí uno también se da cuenta de que en el sur global también hay jerarquías, ¿no? No es lo mismo ser de Ecuador que ser de Argentina, que ser de México, y me imagino que ser de Uganda o ser de Nigeria, ¿no? O de Sudáfrica, no sé. Y pensaba un poco en esto que decía Víctor del pedestal de la nación y que yo siento que en un punto siempre está relacionado con la idea de la visibilidad, ¿no? En términos de campo cultural y de literatura. Y a mí me sorprende a veces un poco en este sentido que también es político, cómo las discusiones alrededor de la literatura ecuatoriana y su supuesta invisibilidad tienen un paradigma que es este paradigma eurocentrista absolutamente ideológico y que no, como toda ideología, no se puede observar como discurso, sino que se tiene a sí mismo como una especie de verdad natural. Entonces, la verdad natural en este país, al menos, siento que no ocurre lo mismo en Argentina, por eso pienso como hay también diversos espectros, ¿no? De aquí mismo en el sur. Aquí en Ecuador hay un parroquianismo de cierta crítica hegemónica que piensa que digamos, primero que lo que determina la calidad la calidad, todas estas son palabras que estoy usando muy entre comillas, depende de su visibilidad en el extranjero, ¿no? ¿Y qué extranjero es ese? España o Europa. No sé, yo tengo como el recuerdo así muy encarnado de un crítico muy importante ecuatoriano diciendo que las escritoras ecuatorianas somos mediocres y que lo que ha pasado es de esta cuota, de la cuota femenina en las editoriales, en España una especie como de exotismo, como si fuéramos monitos que aprendieron a andar en bici, no sé, y que esta frase, ¿no? Si es que hubieran publicado en editoriales de Ecuador, hubieran quedado en nada. Esto es una frase textual. Entonces yo me acuerdo cuando leí esas declaraciones, dije, ¿cuántas cosas se están transparentando en estas declaraciones, ¿no? ¿Cuántas cuestiones profundamente ideológicas están subyaciendo a una declaración como esta? Es la idea de que primero el público ecuatoriano no existe o no importa, que es peor, ¿no? Que se lea aquí es lo mismo que nada, literalmente. Y segundo, la idea de que digamos, el criterio sobre el cual se asientan estas miradas críticas, que es el criterio de la visibilidad internacional. Hay una cuestión política que a mí no me parece menor. O sea, a mí no me parece menor que, por ejemplo, escritoras o escritores que han publicado en Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, no tengan absolutamente ningún espacio en los suplementos culturales, digamos, y no solo aquellas que hemos tenido la fortuna de ser publicadas en España, tenemos este espacio. O sea, hay una serie de cuestiones de ahí que vienen desde el siglo XIX, ¿no? De dónde está nuestro meridiano cultural.
Y eso también es una cuestión política, digamos, no solo es una cuestión estética, es una cuestión política y que tiene que ver con estas lenguas, porque no siempre, Mónica y yo, por ejemplo, tenemos la inmensa suerte de estar publicadas por una editorial maravillosa que tiene este oído fino para otras modulaciones, para otras lenguas, para otros giros, para otras formas de decir, otras formas de escribir, ¿no es cierto? Pero muchas veces es preciso homogeneizar, hacer una lengua neutra, hacer una lengua central, centralizar la lengua, ¿no? Hacer un movimiento de las lenguas menores, que son las nuestras, hacia la lengua mayor, para que sea más visible, para que sea más legible, para que sea más entendible, para que sea más inteligible al gran mercado europeo, por poner un ejemplo, ¿no? Y eso también es una cuestión política. Entonces, no sé, hoy se está presentando el nuevo libro de cuentos de Esteban Mayorga. No sé si ustedes lo han leído a Esteban, creo que sí. Es un escritor comprometido hasta la médula con la lengua menor andina, con la lengua menor quiteña. Y es más, con la lengua menor quiteña de los que fuimos jóvenes en los años 90, ¿no? O sea, hay una especificidad, hay una cuestión ahí que no tiene nada que ver con el costumbrismo, ni con el retrato, ni con el realismo. Tiene que ver con una apuesta estética y política a una lengua afectiva, a una lengua que afecta, que me afecta a mí, digamos, como narrador, ¿no es cierto? Y que constantemente es como echado como a un cierto desprecio, un cierto descuido crítico de tomárselo como un poco como una broma, ¿no? O sea, esto es una literatura que no está para las ligas mayores, digamos, ¿no? Esto es una literatura que no está para lo que realmente deberíamos estar los ecuatorianos, que es que hacer que nos vean afuera, ¿no? Eso es un lugar común que yo todo el tiempo estoy, no sé, todo el tiempo me estoy peleando, porque es un lugar común tremendamente colonial, o sea, es un lugar común tremendamente colonial. La idea de que hay que acoplar nuestra lengua menor, y digo menor en el término, digamos, en el sentido de Deleuziano, en el sentido en que Deleuze lo dice de Kafka, ¿no? Tenemos que acoplar nuestra lengua menor, nuestra lengua que en su minoridad, en su carácter menor, digamos, periférico, mina y cuestiona, interroga la lengua central. ¿Para qué? Para que hacer que por fin la literatura ecuatoriana sea vista afuera, ¿no? Y eso que puede ser y que es una alegría, no sé, para el orgullo bueno, voy a hablar en primera persona, el orgullo que me genera a mí ver la Mónica en todas las portadas de los diarios de España, ese orgullo y esa felicidad que genera ver como una gran escritora ecuatoriana está afuera, a veces es como que nos puede jugar en contra en términos críticos, ¿no? O sea, si no está, digamos, el criterio de calidad pasa a ser que nos acepten los europeos, o sea, y no es, voy a leer línea por línea la poderosa y magnífica prosa de Mónica Ojeda, sino que me voy a quedar por poco la ecuatoriana que conquistó España, ¿no? Entonces yo siento que eso es una operación crítica que, lejos de valorizar estos objetos literarios, estos artefactos literarios poderosos de Mónica, voy a poner la pobre Mónica de ejemplo porque es nuestro hit. A veces yo siento que más bien invisibilizan las texturas maravillosas, la poesía, la música que tiene esa obra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que importa es que se vea afuera. Y entonces yo siento que si hacemos como un trabajo entre estético y político de desarmar esos criterios que ya estamos dando por buenos, ¿no? El criterio de la visibilidad lo damos por bueno. ¿Por qué? Porque lo que importa es dejar de ser invisibles, ¿no? Creo que como si desarmamos los términos políticos e ideológicos que están conformando esos criterios de la crítica hegemónica, podemos también llegar a ciertas conclusiones, insisto, tanto de orden estético como de orden político. O sea, qué ganas de que estas obras magníficas
por ejemplo, de Mónica, estén más leídas en su materialidad, que es tan densa, en sus texturas que son tan especiales, y no solamente en el hecho de que al fin nos hizo visibles, ¿no? O sea, ¿por qué ese tiene que ser el criterio que predomina, ¿no? Es algo que yo siento que tiene que ver con la colonialidad y que tiene que ver con estas cuestiones que tanto Víctor como Moni han mencionado. Mónica, querida. Sí, sí, no, iba a decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Dani. De hecho, a mí es algo que he comentado cada vez que me lo han preguntado justamente y a veces después me repreguntan que si, porque claro, respondo un poco enfadada, porque me enfada, que me pregunten, ¿no? ¿Qué ha significado para mí que me vaya bien en España literariamente o que me publiquen en España? Porque la misma pregunta ya implica una posición sobre eso, ¿no? O sea, como, entonces a veces me enfado, otras veces estoy como calmada y no, y lo respondo pues ya con paciencia, pero otras veces me enfado y, y yo me he preguntado después como, ya de forma personal, ¿pero por qué te enfada tanto? Y, y la respuesta tiene que ver con lo que ha dicho Dani, porque a mí sí que me enfada pensar que, pues, por una cuestión de azar fortuito, ¿no? Yo pude llegar a Candaya, que a lo mejor, pues, si yo hubiera tomado una que otra decisión distinta en mi vida, yo no hubiera conocido a los candayos, pero lo que sí es seguro es que yo hubiese estado escribiendo lo mismo que estoy escribiendo ahora. Pero lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. De hecho, vamos, Nefando yo lo tenía ya escrito antes de que los candayos siquiera leyeran la obra o decidieran publicarla. O sea, yo estaba viviendo en Ecuador cuando tenía Nefando escrito. Entonces, claro, la experiencia que yo viví era, bueno, pues que fue un libro que yo moví mucho, bueno, tampoco mucho, pero bueno, lo mandé a varias editoriales en Ecuador y cuando no me pedían dinero de por medio, pues me decían directamente, especialmente una que no era una editorial ecuatoriana, pero que tenía sede en Ecuador y que era como importante, me dijo, jo, nos gusta cómo escribes y tal, pero esta novela es muy fuerte, tienes algo más suave, porque el público ecuatoriano, esta editorial grande, estaba paternalizando y siendo súper condescendiente con el público de Ecuador. O sea, el público ecuatoriano no aguantaría esto, esto es demasiado fuerte para el público ecuatoriano. Entonces, nosotros, si quieres empezar con nosotros, empieza con algo más suave, escribe algo más suave, ¿no? Como, eh, y claro, yo recuerdo que, o sea, pienso, cuando me hacen la pregunta de la que estábamos hablando, pienso, em, pues no sé, yo habría sido leída por la gente que ahora en Ecuador me lee, por cierta gente que ahora me lee. ¿Hubiera sido yo leída o habría alcanzado a esos lectores ahora en Ecuador que sí que me leen, pero que en otras circunstancias no me habrían leído 100% seguro? Em, lo hubiera alcanzado si yo hubiese publicado en Ecuador, si yo no hubiese tenido por unas cosas fortuitas, pues el derrotero que he terminado teniendo, llegado a los candayos y luego pues una serie de sucesos entre desafortunados y afortunados, pero muchos desafortunados porque mi migración para acá no ha sido fácil, ha sido muy difícil, muy dura, desde distintos, o sea, con temas de violencia de género de por medio, o sea, con cosas muy fuertes. Entonces, eh, claro, digo, ¿qué tantas personas que me leen al Ecuador me leen? ¿Cuáles son las personas que me habrían leído igual? ¿Y cuáles son las personas que me están leyendo únicamente porque salgo en suplementos europeos o en suplementos de España? Y eso me fastidia un montón, o sea, me fastidia la postura de vamos a leer a esta autora nacional, a esta autora ecuatoriana, porque en España la leen. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser esa la razón, no? Como eso es algo que siempre me ha indignado, ¿no? O sea, profundamente, o sea, y me ha indignado también, ¿no? Esa idea de que, ¿no? Como que ha sido algo afortunado que yo publique en España, pues yo no sé si ha sido afortunado tampoco, o sea, ya lo he dicho, o sea, tampoco voy a irme a profundizar esto porque son cosas personales, pero yo he vivido cosas muy duras en mi migración y a lo mejor hubiera preferido no vivirlas, o sea, a lo mejor hubiera preferido otro tipo de historia y a lo mejor publicar en Ecuador y que estar en Ecuador, no sé, o sea, como
hay ciertas cosas que no, que se ven como que fuera algo afortunado, porque estás viviendo en otro territorio, porque te está yendo bien en otro ámbito, y realmente la, la realidad de los sujetos que migran, y a eso es lo que quiero ir también, ¿no? La realidad de la migración, sea cual sea, la mía fue muy afortunada teniendo en cuenta, aún así que tuve situaciones de denuncias de violencia de género de por medio, yo todavía sigo sin papeles, yo soy una irregular en España, o sea que eso también políticamente es importante decirlo, yo soy una irregular, a mí ya bueno, es verdad que ya me la aprobaron, pero sigo sin papeles, porque aquí la oficina de extranjería no funciona, o sea, no puedo ni hacer cita para que me den mi tarjeta, aunque no estuviéramos en mundo COVID, yo no podría salir de España porque no me dejarían volver a entrar, o sea, eso es una realidad. Entonces, claro, esto de aquí, esto de la realidad de migración, ¿no? De qué manera permean la escritura, de qué manera, si hablamos de que la escritura es cuerpo, es experiencia, es emoción, es forma de estar en el mundo también, ¿no? Y que cuando uno escribe está tratando de todo el rato estar subvertiendo la lengua oficial, ¿no? Y cuando me refiero a lengua oficial, me refiero a toda la oficialidad en la lengua, ¿no? Por una parte lo que dice Dani, de la lengua que tiene, o el habla que tiene prestigio dentro de nuestra lengua, ¿no? El habla que tiene prestigio, eso también, pero no solamente eso, sino la misma estructura discursiva que nosotros empleamos en nuestra forma de hablar, que tiene un discurso que creemos que está desprovisto de cierta política y en realidad está absolutamente politizado y tiene una forma de describir la realidad que es una, o sea, y ya está. Entonces, escribir es un poco destruir el mundo para volverlo a construir constantemente, ¿no? Entonces, es una forma de destrucción constante, ¿no? Y la migración un poco te hace también habitar esa destrucción, o sea, habitar ese caos, ¿no? O sea, constantemente estás destruyendo todo, porque eres fronterizo, como decía Gloria Anzaldúa, ¿no? Eres una persona fronteriza, estrictamente fronteriza en el sentido de que inmediatamente cuando migras ya, claro, tienes que tener tácticas de supervivencia para sobrevivir en tu entorno natural, pero también cuando regresas a tu hogar ha seguido sin ti y ya no es lo que era cuando tú te fuiste. Entonces ya no eres parte de su entorno, tampoco eres parte del otro porque nunca vas a hacerlo, sobre todo eso. O sea, yo siempre soy aquí una latina, o sea, no soy, por más que viva 20 años aquí, lo estaba hablando con una escritora argentina, Clara Obligado, ¿no? Una escritora que, no, que vive más de 20 años aquí en España, le siguen considerando argentina y ella dice, bueno, no sé, llevo muchísimo tiempo acá, creo que podría ser española también, ¿no? Nunca te van a considerar de aquí, nunca, ¿no? Entonces, eso también permea tu propia escritura, ¿no? Pero te politiza, también te hace tener una conciencia de desde dónde quieres enunciarte. Entonces, yo estoy viviendo acá, pero yo sí que me considero, como lo decía, lo hablamos con Dani, ecuatoriana del sur, tengo unas consideraciones que tienen que ver con de dónde sale mi escritura, y sale desde esos lugares, no a partir de la imitación, quizás no a partir del habla, porque yo tengo también una forma de hablar que tiene que ver con mi propio contexto de Guayaquil, que es un contexto del que yo salí huyendo, pero es un contexto, mi contexto es clase media alta en Guayaquil, una clase media alta además bastante rancia, o sea, y a mí me tenían prohibido hablar el habla de, o sea, como el colegio en donde estudié la gente trataba de no hablar el habla guayaquileña, porque no puedes hablar el habla de la calle por tal, o sea, entonces casi que ya tampoco lo quiero impostar, ¿no? Asumo que he crecido así, pero trabajo desde esa también grieta, esa es mi grieta, pues vamos, a trabajar desde esta grieta, ¿no? O sea, asumiendo también esos rasgos de identidad aunque no te gusten. Y ya me callo para que diga algo, Víctor, porque veo que tenemos el tiempo allí. Gracias, Moni. Me han puesto a moderar, no tengo ninguna intención de moderarlos, porque... Víctor, por favor. Estaba Y pensando básicamente con eso cerraríamos. Perdóname, Víctor. Ok, ok. Estaba pensando en varias cosas. La primera tiene que ver con esa modulación de la voz a la que se refirió Daniela. Y estaba pensando en el libro menos moderado posible, ¿no? Donde Vallejo dice, cuyo, cuya, y el rico rocoto de los temples, ¿sí? Que está al otro lado absoluto de la moderación para pensar en la poesía como un lugar de territorio moderado. ¿Cómo es? Entonces me parece que ese es un elemento central para mirar el lugar de la escritura y la distancia, ¿no? El lugar desde el que uno elige o no justamente esos pasos
o esas tentaciones del ceder frente a las visibilidades posibles como las han planteado, ¿no? Evelio Rosero decía una cosa que me pareció estupenda, decía que él durante años buscó publicar en anagrama, y cuando le llegó la copia de su novela de anagrama, la abrió con tanto gusto y se decepcionó totalmente porque estaba traducida al español de España. ¿Sí? Y entonces él la retiró, dijo, no, 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 yo prefiero no hacerlo. Entonces me parece a mí que ahí hay un elemento de convicción que también es un elemento guía dentro de la migración, ¿no? Dentro del estar afuera. ¿Qué tanto estoy dispuesto a modular? Quisiera decir que tanto estoy dispuesto a moderarme, ¿sí? Frente a la noción de la visibilidad. Yo ahí elijo nuevamente estar del lado de que la poesía no se vende en dos circunstancias, ¿no? No se vende como mercancía en general, y en general cuando sucede cosas como esta maravilla de Trilce, pues evidentemente no se vende en ningún tipo de moderación, ¿no? El otro ejemplo que tenía era el ejemplo del poeta Moro, de César César. Moro, peruano, que cuando regresó de Francia, regresó a México, volvió a Perú y seguía escribiendo y seguía hablando su francés, ¿no? Ya no el francés de Francia, sino su versión del francés, es decir, volviéndose cada vez más inaudible para el afuera, ¿sí? Entonces ahí me parece que la lengua se había desplazado a tal punto, ¿no? Que había hecho corte con las posibilidades de puente de negociación del afuera, ¿no? Quienes recuerdan a Moro en sus últimos años limeños, lo recuerdan como un tipo que hablaba una lengua que parecía francés, pero no era. Entonces, nuevamente está ese lugar, ese segundo lugar de la moderación. Yo ahí, por ejemplo, a mí, esto que mencionaba Mónica sobre el estar en España y nunca llegar a ser español, yo lo siento absolutamente real en el caso estadounidense, ¿no? Porque aquí desde el propio lenguaje o las marcas culturales del lenguaje, este, no permiten ingresar a la totalidad, ¿sí? A la totalidad de la experiencia del individuo de esta zona. Nosotros en la zona andina de Riobamba somos muy agradecidos siempre, ¿no? Muchas gracias, le agradezco mucho, ¿no? Eso aquí no existe, ¿no? Y entonces cuando uno quiere traducir eso al inglés, ¿no? Pues no, termina en el aire. Entonces, es evidente que, digamos, desde esta, nuevamente pensando en la lengua, ¿no? Si no podemos ingresar a la totalidad de la lengua, hay que inventarnos un protolenguaje para la existencia en estos espacios de afuera, ¿no? Como lo que sucede con Moro, como lo que sucede con Vallejo. Un lenguaje que nos haga nosotros en el afuera, ¿sí? Y yo creo que ese lenguaje se hace precisamente por el reconocimiento del ruido que somos, ¿sí? Yo quisiera proponer esta cosa que ya lo dice David Novak, pensando en la música y el ruido, ¿no? Él propone que la música es un lugar de moderación frente al ruido que está alrededor y le está creando. Pues bueno, yo digo sí, en el caso cultural, la cosa armónica de las versiones oficiales de la nación, sí siguen siendo una especie de partitura que todos sabemos, que todos compartimos, que nos hace bien, que nos hace calmar, ¿sí? Vamos a ver los levantamientos indígenas que han ocurrido en 90-92, las tomas de presidente, los cambios de presidente, todo se calma con la gente en la Plaza Grande cantando el himno nacional, ¿sí? Volvemos a la música. Pero ¿qué pasa con el ruido? Con la cosa gutural, con la glosolalia que somos nosotros en un país que no nos pertenece, en el que no nacimos, y propiamente, nuevamente dentro de nuestro mismo país. Sí, yo me acuerdo varias reuniones en Quito cuando me decían a mí, ¿y usted de qué lugar de la sierra, de la Sierra Sur es? Por cómo habla, ¿sí? Nuevamente el ruido, ¿sí? El ruido. Entonces me parece a mí que estas movilizaciones de la lengua que ha mencionado Daniela y Mónica, están existiendo precisamente en la posibilidad de dejarnos trabajar con el ruido, con lo que está allá fuera del lenguaje, fuera de la partitura neutralizada, ¿no? Creo fundamentalmente que esa versión del trabajo con la lengua, digamos, estos lugares de posicionamiento en la lengua, no tienen otro fin sino llevarnos cada vez más lejos de la propia visibilidad. Yo recuerdo en el 2012, cuando estábamos cooperando en la Feria del Libro, una de las cosas que quisimos hacer absolutamente fue traer a Fernando Nieto Cadena de México para darle un homenaje en Quito. Y él, muy amable, nos respondió un correo en el que me decía, yo me iría encantado,
pero hace años no tengo pasaporte y no creo que me lo vayan a dar para ir a este evento, decía. Y yo con los años he vuelto a pensar en eso. ¿Qué decía Nieto Cadena cuando decía no tengo pasaporte después de haber vivido años en México? Pues yo creo que una de las cosas que podría estar diciendo, o al menos yo quisiera verlo así en mi versión de Nieto Cadena, es que estaba absolutamente lejos de cualquier tipo de interés de la visibilidad, ¿sí? Había ido a un lugar de la lengua en el que precisamente ya no se podía cansar con un retorno. Entonces, creo yo que finalmente el lugar migrante, que además me lo he preguntado varias veces, porque tal cual como lo ilustra Mónica, nuestras situaciones migrantes en estos países son súper frágiles, ¿sí? Ya estuvimos a punto de que a los estudiantes de F1 aquí cancelaran la posibilidad de tomar clases virtuales y nos regresaran a todos, ¿sí? Eso puede suceder en cualquier momento, pero digamos, frente a esa posibilidad, también planteo la posibilidad del retorno, ¿sí? ¿Qué versión de nosotros es la que vuelve? ¿Y qué versión de nosotros es la que se hace en ese retorno? Entonces, ayer decía Leonardo Valencia que el único lugar a donde no regresaría a vivir es a Guayaquil. Y yo, en cambio, el único lugar al que volvería a vivir es a Guayaquil, ¿no? Y me imagino volviendo al Ecuador, ¿no? Entonces, creo que ahí hay también en esa tarea del regreso, en esa tarea del imaginario de la vuelta, ¿no? Hay un lugar para insistir en ese posicionamiento de la lengua, ¿sí? Entonces, creo que eso, el lugar de la lengua es un lugar de resistencia en la migración, es un lugar que no necesariamente está transando con la visibilidad, creo, ¿no? Eso. Muchas gracias, querido Víctor. Bueno, tuvimos un comentario, Valeria Guzmán, que tuvo una mesa con Iván Carvajal y saluda a Víctor y dice, hablábamos de esta misma idea de no escribir la creación literaria a un territorio. Creo que eso se refirieron los tres panelistas. Y bueno, nos quedan 30 segundos para despedirnos. Mónica, Dani, en el mismo orden vamos. Dani, Mónica y Víctor, un saludito para la gente de Ecuador, de todas las Bueno, latitudes, lo estén escuchando finalmente. les Habrá muchos agradezco un migrantes. montón de nuevo por el diálogo, gracias a las personas que nos hayan visto. Una felicidad absoluta verte, Mónica, después de conocerte, Víctor. Y ojalá que el mundo, el COVID y la vida nos junten pronto en El cuerpo, COVID no cuerpo, creo. cuerpo. El COVID espero que no. No, ha sido un lujo escucharlos, de verdad. Muchísimas gracias por compartir sus ideas en torno a esto. Creo que es un tema larguísimo, además, no nos ha dado mucho tiempo para más, pero creo que hemos por lo menos soltado algunas ideas que podrían dar para conversaciones más largas que ojalá las tengamos en persona. Muchas gracias. Para mí ha sido un enorme gusto poder seguirnos preguntando estas cosas que creo que amplían el lugar, amplían el territorio de combate, ¿no? Eso me parece que está siempre es muy saludable. Muchas gracias por la invitación, por compartir con ustedes. Ha sido un gusto y qué bueno que siga la fiesta del libro, ¿no? Gracias, ojalá nos veamos pronto. Chao, les mando un beso gigante. Igual, cuídense. Chao. De esta forma concluimos la actividad Conversatorio, Literatura y Distancia, Escribir desde afuera, una conversación en torno a la migración y el acto de escribir. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, Conversatorio Narrar con Imágenes, novela gráfica, cómic, libro ilustrado, una conversación en torno al trabajo del escritor y el ilustrador. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.